bendiciones en esta hermosa mañana del Señor. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite una vez más llegar a la casa del Señor. En esta hora pues vamos a comenzar con la primera parte de nuestro servicio, el discipulado, donde cumplimos con la gran comisión. Jesucristo estableció una gran comisión a sus discípulos, a los apóstoles, y les dijo que tenían que enseñar y predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Y asimismo cumplimos con la encomienda de nuestro Dios de hacer discípulos, y así cumplimos con la primera parte de nuestro servicio, que es el discipulado. En esta hora vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial para rápidamente comenzar con esta primera parte y traer la palabra, traer la enseñanza que Dios tiene para con nosotros en esta hermosa mañana del Señor. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia en esta hermosa mañana, Dios, entendiendo que tú eres un Dios bondadoso, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Primeramente te damos gracias por la salvación, te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por la presencia y el privilegio de tenerte con nosotros. Padre, en esta hora vamos a comenzar con nuestra primera parte, que es el discipulado. Te pedimos que seas tú ministrando a nuestras vidas, que sea el espíritu de la palabra fluyendo de una manera especial. Señor, en esta hora te pedimos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, que podamos entender claramente tu palabra, que tu palabra pueda ser atesorada en los corazones. Vamos a pasar a una parte importante, y es que nosotros vamos a sembrar tu palabra en el corazón de los creyentes, en el corazón de los hijos de esta casa. Te pedimos que tu palabra sea sembrada en terreno fértil, que traiga un crecimiento, Señor, y que traiga bendición. Padre, en el nombre de Jesús hemos entendido que es sumamente importante que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, que la unción que proviene del Santo, Señor, esté, Señor, sobre nuestras vidas, porque la unción es la que nos enseña todas las cosas y ella misma nos revela los misterios y la sabiduría que hay en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que todo espíritu, Señor, que pueda ser asignado por el infierno y por las tinieblas, Señor, quede atado en estos momentos, que el poder del enemigo sea inoperante en contra de nuestras vidas, en contra de lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta tu casa, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te damos gracias. Amén y amén. Rápidamente vamos a comenzar con la enseñanza que tenemos en esta hermosa mañana. Continuamos con este tema que es sumamente importante, cómo nosotros nos convertimos en escuderos de Dios. Hemos traído una serie de enseñanzas y vamos a continuar hablando de este tema, entendiendo que es sumamente importante. Y asimismo queremos resaltar que uno de los principios bíblicos que se está tocando en esta hermosa mañana es la fidelidad, lo que es el carácter de Cristo a través de lo que es fidelidad y lealtad, entendiendo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y la palabra permanece fiel da una enseñanza
de estabilidad, que no se mueve, Él no tiene sombra de variación, Él no cambia como los seres humanos. Nosotros podemos cambiar, pero Él permanece, Él es firme en revelar su carácter de fidelidad en la vida de nosotros. Y no tan solamente eso, que quiere que nosotros seamos formados y que tengamos el carácter de Cristo en lo que es este principio de fidelidad y lealtad. Rápido vamos a comenzar con la enseñanza. Vamos a estar hablando de lo que es el escudero de Dios. Vamos a considerar la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 4, versículos del 17. Amén. Y leemos la palabra del Señor. Por lo tanto, escuchen bien, leemos la palabra del Señor. En el nombre de Jesús la leemos y dice de esta manera: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Que Dios bendiga su palabra en esta hermosa mañana del Señor. Y así pues rápidamente proseguimos a una introducción, rápido un resumen de lo que hemos hablado para entrar en este punto que es importante, lo que es el carácter de Cristo formado en nuestras vidas en el aspecto de que nuestro Dios es fiel. Vamos a estar hablando de la fidelidad y de lo que es la lealtad. Rápido comenzamos, rápidamente. Dice los diccionarios dicen de esta manera, para que usted vaya resumiendo y vaya acomodando todo en su mente para que entienda lo que es la enseñanza del escudero. Vamos a dar una introducción y los diccionarios rápidamente dan a entender lo que es la palabra escudero. La palabra escudero viene de una palabra hebrea, nasa o sacam, que significa literalmente levantar. Escuchen bien, la palabra escudero viene de una palabra hebrea, nasa, que significa levantar. Y usamos este sentido, lo que quiere transmitirle el Espíritu a nuestras vidas cuando traemos el significado de esta palabra escudero. Levantar es una persona que está posicionada al lado nuestro para hacer una obra específica, y es levantar, no tan solamente levantar, sino también proteger. Importante, la palabra escudero significa levantar, proteger, cuidar. Y usamos un ejemplo clásico para traer luz a lo que es este tema de ser escudero de Dios, y usamos el caso del cirineo. El cirineo sale en la historia de Cristo como un personaje que sale de entre medio de la multitud. Dice la historia que los romanos, al ver la multitud y que Cristo cae al suelo por el peso de la cruz, por los golpes que estaba recibiendo, asimismo dice que los romanos toman de la multitud a un hombre que es cirineo y lo obligan, escuchen bien, lo obligan a ayudar a que Cristo pudiera cumplir con la asignación que él tenía del Padre de ir a la cruz de la carabela, al Gólgota, al monte, para allí morir por el ser humano. Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros hablamos de un escudero,
es una persona posicionada en el mundo espiritual por Dios para poder levantar a otro. El cirineo ayudó a Cristo a levantar, y no tan solamente a levantar, sino que también le ayudó a cargar la cruz. Y es interesante usar la enseñanza del cirineo, porque el cirineo en estos tiempos representa a una persona posicionada por Dios en el cuerpo de Cristo para ponerse al lado de un líder, al lado de un hombre de Dios, al lado de su prójimo, con la asignación de ayudar a levantar. Por eso es que la Biblia dice, y lo estableció el hombre más sabio en la historia bíblica, Salomón. Salomón expresó y dijo que son mejor dos que uno, porque cuando uno caiga, el otro está para ayudarle. Entonces, así mismo usamos la enseñanza de lo que es un escudero. Un escudero es una persona posicionada por Dios para estar al lado nuestro, para en el momento indicado hacer la asignación o la tarea de levantar a otro. Número uno, y usamos el significado de lo que es escudero, levantar. Usted está posicionado para levantar a su hermano. Cuando su hermano caiga, su asignación es ayudarlo a levantar, no destruirlo. Escuchen bien, no juzgarlo, no señalarlo, sino ayudarlo a levantar. No tan solamente usamos en esta base el que se ayude a una persona cuando cae, sino que también se usa también en el sentido de protección, una persona señalada para proteger a otro. Amén. Por eso el escudero, lo que era el paje de almas en el Antiguo Testamento, era una persona escogida con unas especificaciones, con una destreza, y esta persona se ponía para que cuidara del rey o de los capitanes o del general de guerra, que estuviera al lado para protegerlo, para cuidar su vida y para cuidarlo. Entonces, en este sentido, no tan solamente tocamos el primer punto de levantar, sino que también tocamos el punto de proteger y cuidar. Entonces, nosotros debemos entender que nosotros hemos sido posicionados para proteger a nuestro líder. Número uno, usando la escala del orden divino de Dios. Y si lo usamos de esta manera, número uno, tenemos que entrar primeramente. Hemos sido posicionados para proteger y cuidar, número uno, todo lo que tenga que ver con Dios. En el orden establecido, Dios es primero, luego la familia y luego la iglesia. Entonces, cuando hablamos en este orden, el hombre que es posicionado para levantar, para proteger, para cuidar, número uno, tiene que cuidar todo lo que es de Dios. Y cuando hablamos de todo lo que es de Dios, podemos usar la escritura que hemos escogido. Pablo dice a los corintios que le envía a Timoteo, su hijo amado, escuchen bien, para que lo represente en la iglesia de Corintios y que hable de quién era él. Entonces es importante que nosotros entendamos que un escudero es una persona posicionada para proteger y cuidar todo lo que tiene que ver con Dios. Número uno, el evangelio. ¿Por qué la gente habla del evangelio? Si el evangelio, Pablo dice que es poder de Dios para salvación. Es lo más poderoso para darle salvación al hombre. Y la gente, gloria al Señor, la ataca. La gente
habla mal de lo que es el evangelio, la iglesia, quiere decir que nosotros estamos posicionados, aleluya, en el cuerpo de Cristo para proteger, para cuidar que nadie hable de Dios ni del evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esta asignación? ¿Cómo nosotros hacemos esta tarea? Número uno, escuchen bien. Número uno, nosotros cumplimos con esta asignación, con esta tarea, al permitir que Dios nos posicione en el cuerpo de Cristo. Y como Pablo dijo, envío a Timoteo como representante mío. Que nosotros entendamos que somos representantes de Cristo en la tierra, que representamos a Dios y que lo tenemos que representar bien. Hay veces que yo le digo a Luis, tienes que entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Un hombre primero lo hizo conmigo, me formó por medio de la palabra y me hizo un ministro. Yo permití en una sumisión que él hiciera su trabajo y su asignación. Y él en ese proceso me enviaba a representarlo a él. Habían veces que él me daba asignaciones. Me decía, necesito que vayas a predicar a esta iglesia. Porque me tocaba predicar a mí, pero necesito que tú me representes y que tú hagas la asignación que me tocaba a mí hacer. Y yo iba con esa devoción, cumplía con la asignación y lo representaba. Él se sentía bien porque me decía, wow, la gente quedó impactada porque tú me representaste a mí y representaste a Cristo. Es lo mismo cuando los misioneros enviados por Juan a visitar a Gallo, cuando visitaron a Gallo, que era un líder, amén, estamos acá, era un líder, aquella gente que eran misioneros, que Juan los había mandado, cuando llegaron allá y vieron el comportamiento de Gallo, fueron impactados por el caminar, cómo Gallo vivía, cómo Gallo se conducía, el testimonio intachable que tenía Gallo los impactó de tal manera que ellos regresaron donde Juan y tuvieron que hablar de este gran hombre de Dios llamado Gallo. Quiere decir que nosotros somos posicionados en el cuerpo de Cristo para ser escuderos de Dios y número uno, representar al que nos envió. Cuando nosotros representamos al que nos envió, nos convertimos en protectores y los que cuidamos de que el nombre de Dios no sea puesto en vano. De que el nombre de Dios no sea alterado, no sea corrompido. Aunque si nosotros no lo hacemos, como quiera, Él sigue siendo quien es Él. Él es Dios. Pero Él se encargó, wow. Y cuando yo digo esto, usted tiene que estar bien interesado en escuchar esto. Él nos dio el encargo. Y cuando nosotros hablamos de lo que es un encargo, un ejemplo, allá en Honduras dicen un favor, un mandado. Cuando yo te mando a hacer algo y te pido, ve a la tienda a hacer esto por mí. En Honduras dicen un favor, un mandado. Pero eso es más profundo, es un encargo. Dios nos encarga, wow, que nosotros seamos representantes de Él en la tierra. Y cuando nosotros somos representantes de Él en la tierra, nos convertimos en protectores
pastores y los que cuidamos que nadie manche el evangelio que es poderoso. Entonces yo protejo, yo cuido con mi conducta. Por eso es que yo debo entender que Pablo le decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Pablo le dice a Timoteo: ve a la iglesia de Corintio y represéntame a mí. Dios nos dice: te pongo en un lugar, te planto en un lugar conocido hoy como la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que tú me representes a mí y seas protector y cuides todo lo que es sagrado y santo. Cuides mi nombre, cuides el evangelio, que es lo más grande para el ser humano, porque es salvación. Entonces nosotros debemos ser representantes de Dios, representantes de Cristo, y así cumplimos con la encomienda de convertirnos en escuderos de Dios. Pero también usando ese mismo orden divino, Dios, la familia. También nosotros hemos sido posicionados en nuestros hogares como sacerdotes, como hijos, amén, en nuestra familia. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, representar bien a mi papá, representar bien a mi mamá, hacer lo correcto y proteger y cuidar lo que es la familia. El hombre y la mujer tienen una encomienda de Dios, tienen una asignación. Dios los ha posicionado como sacerdotes y deben cumplir con su misión, con su tarea, con su trabajo de ser sacerdotes en su casa y en su hogar. Proteger lo que es santo, lo que es sagrado, proteger la relación que tenga la familia con Dios. Ese es el primer ministerio que recibe el hombre. Ese es el primer ministerio que recibe la mujer. Yo soy posicionado en mi casa, que es la familia, y Dios me ha dado un encargo. Y yo tengo la responsabilidad de ser responsable de cumplir con esa asignación, con ese encargo. Amén. Número 3, la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia tenemos que entender que la iglesia es una asamblea. Es un grupo de personas que se reúnen, que Dios mismo los ha plantado en una casa. Cada iglesia tiene un ángel de la iglesia que representa a Dios. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, cada iglesia, eran 7 iglesias, se le hablaba primeramente al ángel de la iglesia. El Espíritu de Dios decía: y así dice el santo, el verdadero, el que tiene ojos de llama de fuego. Así dice, y le habla al ángel de la iglesia, que es el pastor, que es el líder. Entonces usted tiene que entender que en el mundo espiritual usted ha sido posicionado en un lugar, la iglesia, el cuerpo de Cristo, para, número 1, levantar los hombros de los pastores. Usted se tiene que convertir en un escudero. ¿Cómo yo me convierto en un escudero? De mi pastor, orando por él. Como él me cubre en oración, yo lo cubro a él en oración. Yo levanto sus manos. Ahí podemos traer la enseñanza de Aarón y Hur, que estaban posicionados para levantar lo que, los brazos de Moisés. Y cuando los brazos de Moisés estaban arriba, el pueblo tenía la victoria. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, entonces el pueblo obtenía una derrota.
Por eso es importante que usted entienda que ha sido posicionado en el cuerpo de Cristo, la iglesia, para ser, número uno, el que levanta la mano del pastor. Número dos, el que lo cubre, el que lo protege, el que lo cuida. Entonces, usted tiene que cuidar la figura del pastor. Oye, que mucha gente habla de los pastores. Mire, hay veces que yo escucho gente hablando de otros pastores y yo me indigno. ¿Por qué? Porque es mi posición. No se está hablando de una persona en específica. Se está hablando de una posición. Porque somos una sola iglesia. Amén. Y tenemos el mismo oficio. Cuando se hablan de los pastores, se lastima la obra, se lastima la iglesia. Usted está posicionado para proteger, para cuidar las espaldas del pastor. Y no tan solamente las espaldas, usted tiene que estar al frente con un escudo, defender su vida, guardar su vida. Que no, aleluya, reciba ningún daño. Entonces, usted tiene que, aleluya, entender que Dios lo ha posicionado en el cuerpo de Cristo. Que si usted está en una reunión familiar, en una reunión entre hermanos en la fe, que es bueno, saludable, que nosotros nos busquemos en el ósculo santo. Que cuando aquel hermano me diga por amor, porque entiendo que somos la familia del Señor, quisiera invitarte a mi casa a compartir, a mostrarnos el amor, porque el amor se muestra. Que en esas reuniones usted no le permita a nadie hablar del pastor. Usted se convierte en uno que protege y cuida. No me hable de mi pastor. Usted no le va a faltar de respeto a nadie. Hay gente que dice, oh, pastor, es que no me atreví porque a mí no me gusta faltarle respeto a nadie. Usted no le va a faltar de respeto a alguien cuando usted hace su trabajo y usted le dice, por favor, no me hable del pastor. Mire, yo me acuerdo, escuche esto interesante. Yo me acuerdo que Dios me dio el privilegio de ser asistente a mi pastor. Dios me iba guiando de un creyente normal a un creyente llamado, escogido, con propósito, con asignaciones. Luego me convertí en un líder y luego me convertí en el asistente del pastor. Y en esa posición de asistir a mi pastor, me acuerdo que era un tiempo como de Navidad y recibí una invitación de una familia. Y esta familia yo no sabía que tenía resentimiento con el pastor. Yo no lo sabía. Y me hicieron una oferta, me hicieron una invitación. Pastor, Dios te bendiga. Me dijeron, queremos que usted reciba una invitación de nuestra familia. Estamos haciendo un compartir en nuestra casa. Tenemos un compartir y queremos que usted sea parte de esto. Yo sanamente le dije, no hay problema, vamos para allá. Y cuando fuimos al compartir, todo fluía muy bien. Comida, un trato especial a mí, a mi esposa, a mis hijos. Y luego, a finalizar, después que cenamos, la persona se dirigió a mí y me dijo, ¿usted no está viendo algo? Y yo le dije, no. Y me dijo, yo quiero que usted vea que nosotros lo estamos honrando a ustedes porque nosotros queremos que ustedes sean nuestros pastores. Y aquí tiene, mi esposa es maestra, yo soy maestro, mi hija toca piano, mi hijo toca guitarra, mi hija toca guitarra, mi otro hijo toca batería. Aquí tiene una iglesia completa. Y luego me dio unos regalos y unos obsequios y yo le dije,
Me le quedé mirando fijo a los ojos y le dije, gracias porque primeramente has entendido el llamado que Dios me ha hecho, pero lo que hoy usted me está diciendo, yo salgo de este lugar y la primera persona que llamo es al pastor para informarle lo que está en su corazón. Porque este no es el orden de Dios. Dios no funciona, Dios no trabaja de esta manera. Y así mismo terminé, yo no le falté el respeto, yo le dije una verdad bien dicha. Salí por la puerta, antes de montarme a mi vehículo, estaba llamando al pastor y le estaba informando lo que había sucedido y cuál era mi deber, cuidar, proteger a mi pastor. Mi pastor me dijo gracias, gracias. Luego tuve una reunión con ellos, allá hablaron y después me estaban mirando por encima del hombro, pero eso no importa porque yo hice lo correcto. Yo cuidé a mi pastor, yo protegí a mi pastor. Y así cada uno de nosotros debemos hacerlo con nuestros líderes. Y no tan solamente con nuestros líderes, sino con nuestro hermano en la fe. Que cuando usted vaya a una reunión, que cuando usted vaya a un lugar, usted entienda su posición, su llamado, que usted está llamado número uno para levantarlo. Que cuando su hermano esté pasando por un proceso, mi llamado es levantar, no juzgar, no señalar, no cuestionar qué está pasando con esa familia o con esa persona. Mi deber es levantar, yo voy a levantar, yo voy a proteger. Que cuando usted esté en una reunión familiar y hablen de otro hermano o de otro líder, que usted se pare con el carácter de Cristo y usted le diga, por favor, vamos a cambiarla. Vamos a cambiarle el tema y así nos vemos más bonitos. Y usted no le va a faltar el respeto a nadie. Usted va a ver que nosotros vamos a comenzar a atrapar lo que son las zorras pequeñas, porque a veces en nuestra mente son cosas pequeñas que pensamos que no hacen daño, pero las cosas pequeñas se convierten en cosas grandes. Si usted no atrapa una zorra pequeña, destruye la obra completa, destruye los frutos completos. Usted tiene que convertirse en lo que es un escudero de Dios. Amén. Y así llevándolo a todos los niveles, quiero entonces profundizar un poquito más profundo. ¿Cuáles son las características que debe tener un escudero? Ya usted se puede memorizar y puede entender su labor, su asignación. Esa es su asignación. Ahora, ¿todo el mundo será un escudero? Bueno, estamos todos llamados a ser escuderos de Dios. Pero vamos a ver entonces las características que tiene que tener una persona posicionada por Dios para ejercer la posición de ser escudero. Número 1, al pasaje que hemos escogido, a la luz de la Escritura, de lo que dice Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17, cuando Pablo dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Entonces ahora vamos a ver las características de lo que es el escudero. Número 1, Pablo lo llama mi hijo. Escuche bien esto. Estamos rompiendo el versículo. Pablo lo llama mi hijo. Número 1, importante, usted tiene que entender su identidad.
Y aquí está faltando mucha gente. Faltando en el sentido que está fallando. Número 1, identidad. Tú eres hijo. Tú tienes que conocer tu identidad. Que tú eres hijo. Que tú no eres esclavo. Los hijos permanecen en el lugar que Dios los ha puesto. Número 1, el hijo conoce quién es. Y no tan solamente conoce quién es, sino que sabe que en el mundo espiritual Dios le asignó un padre y una casa. Mire, la gente está cambiando por ahí de iglesia, como se cambia de un pantalón. Cuando empiezan a buscar fartas. Mire, yo he tenido gente que me ha dicho, no, pastor, es que yo he tomado ya la decisión de irme para esta iglesia porque quiero crecer. Y yo digo, pero es que eso yo no lo entiendo, eso no es bíblico. Si Dios te plantó aquí, tienes que crecer aquí. Te lo voy a decir por la palabra, Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que a su tiempo dará su fruto, y su fruto no caerá, permanecerá. Número 1. Fue plantado por Dios. Usted no fue plantado por cualquier persona. Usted tiene que entender que como hijo, nuestro Padre Celestial le dio una encomienda a un padre. Y no tan solamente le dio una encomienda a un padre, sino que bendijo un padre, le dio una casa para que tú fueras plantado en esa casa y que tengas unos padres. O eso no es lo mismo en el mundo natural. A menos que sea alterado por la corrupción cuando hijos nacen en vientre y las mujeres lo dan en adopción. Fue alterado el orden divino porque Dios no cogió a aquella persona. Dios escogió a la persona que Dios puso en el vientre de esa persona, ese niño. Dios le dio un encargo. Usted no sabe que usted como padre tiene un encargo de Dios, porque la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, le pertenecen a Jehová. Dios no los empresta hasta un tiempo, hasta el tiempo señalado por la ley natural. Bueno, la ley natural dice hasta los 18 años. Chirino, Sarita fue encargada hasta los 18, hasta los 21. A los 18, 21 ya ella empieza a tomar sus decisiones. Y luego, tomando sus decisiones, dice, wow, oré a Dios, este es el hombre que Dios va a poner en mi vida. Me uno a él y hago mi familia. Todavía Chirino sigue siendo papá, pero la misma naturaleza estableció hasta el día señalado. Pero ahora, hijos que no son hijos, que son esclavos, que se dejan llevar por sus emociones, se quieren ir antes de tiempo. Nosotros los papás decimos, mi hijo se me rebeló. Se quiso ir a los 13 años. Se enamoró antes de tiempo. Decimos nosotros, naturalmente. ¿Verdad que sí? Lo decimos. ¿Por qué? Tenemos que entender, número 1, lo que dijo Juan. Juan 8, si me ayudas, Juan 8. Vamos allá, vamos a Juan. Diga, pastora. Que usted habló de un hijo, reconocer su identidad. Cuando David era perseguido por Saúl. Saúl representa al rey, un padre espiritual. Y dice la historia que Saúl quería matar a David. Y en un momento dado, David vio
la debilidad de Saúl y le pasó por la mente lo que usted decía de las emociones, le pasó por la mente quitarle la autoridad a Saúl porque quería tomarle el borde de su manto y eso es símbolo de quitar la autoridad. Sin embargo, dice la palabra que David podía dejarse usar por esa emoción porque Saúl andaba maquinando cómo quitarle la vida a David. Sin embargo, David no se dejó usar, ¿verdad? Por esa emoción. Y dice que Dios me libre ponerle mi mano sobre el ungido de Jehová. Él reconoció la posición de un hombre bajo autoridad y de la posición de un padre espiritual, aunque Saúl quería quitarle la vida a David. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas veces nosotros ponemos nuestros ojos en la debilidad del hombre o la mujer de Dios y queremos quitarle la autoridad cuando hablamos, cuando le faltamos el respeto, cuando hacemos muchas cosas. Sin embargo, este hombre dijo, wow, que Dios me libre. Él reconoció la posición de este hombre, aunque este hombre andaba buscándolo para matarlo. Y esto nos enseña muchas cosas a nosotros, porque muchas veces, como usted decía, pastor, que queremos brincar de iglesia en iglesia, porque siempre como seres humanos estamos mirando las debilidades de los pastores, de los líderes, hombres posicionados por Dios o del prójimo, y no miramos el lugar donde Dios nos ha plantado, que no nos dejamos usar por nuestras emociones en vez de nosotros siempre tener nuestra mirada en Dios y en orar y interceder por las debilidades de otros. Amén. Escuchen bien, miren lo que dice aquí. Juan 8, si me ayudas, Juan 8, 35 dice, y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Escuchen bien eso, mírenlo ahí clarito. ¿Quién es el que queda en casa para siempre? El hijo queda para siempre hasta el día señalado. Esa es una clave, hasta el día señalado por Dios. ¿Qué dijo David? David se metió a la cueva de Adulán cuando Saúl lo estaba buscando para matar. Y David dijo estas palabras: no me voy de este lugar hasta que Dios diga. Amén. Importante, el tiempo señalado, hasta que Dios diga. Usted como hijo, entendiendo que es hijo, tiene la identidad de quién es usted, que es hijo, es heredero de todo lo que Dios da, de todo lo que Dios suple, provee. Usted es dueño, amén. Usted no puede irse del lugar que Dios lo puso, de la casa, hasta que Dios diga, hasta el tiempo señalado. Nuestros hijos, cuando se van bien de casa, se enamoran, empiezan un proceso de noviazgo, se comprometen y luego la Biblia lo establece de esa manera: dejará el hombre a madre, a padre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quiere decir que ese es el día señalado. Eso es lo correcto. Ahora salen por la ventana, se enamoran, rompen el orden y se van con el novio. ¿Cierto o falso? En mi país dicen, me la llevé. Eso es lo que dicen en mi país. Me la llevé. Ahora mami y papi la están manteniendo. Ese no es el orden de Dios. Me la llevé para casa. ¿Quién es el que paga renta? Papi, mami. Ese no es el orden. El orden es: se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne.
Y dice, antes dice, dejará el hombre a padre y a madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces mire aquí, Juan usa este juego de palabras y dice, y el siervo no queda en casa para siempre. Porque cuando nosotros hablamos de un siervo, tenemos que entender que es un esclavo. Y un esclavo es uno que se deja gobernar, ¿por qué? Por otro. Entonces ahí usamos la alegoría que usa Pablo hablando del siervo, del esclavo y del hijo de la promesa. Hablando de Isaac, Isaac es el hijo de la promesa y Ismael era el hijo de ¿quién? De la esclava. Usando una alegoría da a entender lo que simboliza un esclavo, uno que está sometido a otro. Y en este aspecto, usando el siervo es esclavo de sus emociones. Usted no puede permitir que sus emociones lo dominen a usted. Usted tiene que dominar sus emociones. Mire, cuando yo trabajaba en una cárcel de menores, le enseñábamos a los niños controlar el enojo. Eso era un programa un grupo que yo corría que se llamaba control de enojo. Si usted no controla el enojo lo va a controlar a usted. Usted va a tomar decisiones incorrectas y las consecuencias también las va a ver. Porque, por ejemplo, si usted se llena de enojo, se enojó como padre, como esposo, dio 2 cantazos en la mesa y luego le dio una bofetada a su esposa llamó ¿a quién? Al 911, vino la policía y luego lo metieron preso. Todo porque usted no controló ¿qué? Su enojo. Usted fue y se convirtió en esclavo de su sentimiento, de su enojo. Yo enseño que nosotros fuimos diseñados, fuimos creados para vencer y no ser vencidos. Quiere decir que nosotros fuimos creados ¿por quién? Por Dios. Dios nos dio las herramientas. Dios nos dio que la capacidad, nos adiestró para vencer y no ser vencido. Usted puede vencer su peor enemigo, que no es Satanás, es usted mismo. Son los deseos desordenados dentro de usted. Es lo que conocemos como la carne o los deseos de la carne. Y la Biblia dice que el asiento de las emociones es el alma. Usted tiene control sobre el alma. Usted no sabía que David le hablaba al alma. David le decía, alma, no quiero que estés triste, sino adora a Dios. Él la mandaba. Hoy cuando yo me monté en la guagua, Luis me dice, pastor, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y yo regocijado. Y le dije, ahí hay una revelación. Pablo dijo, estando preso, habiendo sido agolpeado, escuche esto, habiendo sido agolpeado, herido, maltratado, lo pusieron en una prisión, le escribe una carta a los filipenses y le dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Yo digo, wow, pero este hombre tenía legalidad en lo que estaba diciendo porque él estaba preso. Él estaba experimentando en su cuerpo los azotes y los golpes. Se supone que en la ley humana estuviera ¿qué? Triste. Pero él decía, regocijado. Hay gente que le llega el problema y permiten que esos sentimientos hagan con ellos lo que quieran. Por eso
el salmista se habló y dijo: ¿cómo yo andaré enlutado a causa de la opresión del enemigo? Sí había presión, sí el enemigo estaba haciendo presión, pero él dijo: ¿cómo yo voy a andar enlutado a causa de esa opresión? No, yo me voy a regocijar. Y Pablo dijo: regocijaos. Y nuevamente le digo: regocijaos en el Señor. Usted sabe, eso es una clave que Dios nos está dando, una revelación para que nosotros entendamos que fuimos diseñados y creados por el Creador. Nuestro papá, nuestro Dios nos formó, nos creó para nosotros vencer nuestras emociones y que nuestras emociones no tomen ventaja y nos gobiernen a nosotros, ni nos controlen. Mire, usted sabe una cosa: a los jueces que no tienen a Dios, muchos de los jueces no tienen a Dios, ni de los fiscales. Los abogados no, porque hay veces que los abogados, usted sabe que hacen trampa. Ellos tienen que mentir para ganar. Tienen que buscar cómo romper la ley y meterse para ganar un caso. Amén, eso es el abogado. Pero en la posición de un fiscal y la posición de un juez, a esta gente le enseñan y se lo enseñan que tienen que tener el cuero duro. El cuero duro es los sentimientos. Pues tú sabes que venga una familia y se le presente a usted una familia, wow, que rompieron la ley, y que el juez tenga que decir: por la ley te doy 25 años. Usted sabe el caso ese de un boxeador puertorriqueño conocido como Félix Verdejo. Wow, cuando ese jurado y ese juez determinaron vida en una prisión, esa gente tuvieron que estar adiestrados para coger todos los sentimientos. Yo estoy seguro que después que ese juez salió o ese jurado salió de ese lugar, de esa sala, tuvieron que soltar una lágrima, pero se les enseñó a controlar las emociones. Y hay veces que nosotros juzgamos y decimos: wow, qué duro es ese hombre, qué duro fue ese juez. No, fue que lo adiestraron. Entonces a la iglesia hay que adiestrarla a que no se deje, aleluya, gloria al Señor, dominar ni se deje esclavizar por los deseos carnales. Usted tiene poder, usted ha recibido poder. Pablo dijo: no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted se puede dominar. Usted puede dominar los deseos carnales, los sentimientos. Usted tiene poder. Usted ha recibido el Espíritu de Dios. Por naturaleza no podemos. Pero Pablo dijo: doy una revelación. Cuando tú seas débil en tu humanidad, tú tienes que decir: fuerte soy en el Señor, porque hay una revelación poderosa que el Espíritu de Dios, Dios mismo, está dentro de ti y te hace fuerte. Pero estamos ya acostumbrados: pero es que es mi debilidad, es que yo tengo esta debilidad, es que yo soy débil en esta área. No, usted no es débil, usted tiene poder. Usted está quitando el poder que tiene el Espíritu de Dios en su vida. Por eso Pablo dijo: todo. Y si no se lo sabe, le voy a dar esa asignación. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No una cosa ni otra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí conocemos quiénes somos nosotros. Somos hijos de Dios, somos herederos y debemos permanecer en el lugar que Dios nos plantó hasta que Él diga. No podemos permitirle, escuche bien, que las emociones, y aquí está el problema grande, y usted tiene que aprender esto, y yo voy a seguir enfatizando que la gente venga a la escuela bíblica, porque yo me estoy
me estoy preparando para que usted reciba una palabra. Usted sabe por qué la gente están actuando como esclavos, que se van del lugar que Dios los plantó y se dejan dominar por sus emociones. Usted sabe por qué, porque muchos están confundidos, no tienen revelación. Cuando usted tiene revelación, usted no se mueve fácil. Usted se queda en el lugar que Dios lo puso. Escuche lo que escuche, vea lo que vea, experimente lo que experimente dentro de esa casa, de esa iglesia. Usted se queda firme, porque la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que permanecen para siempre. Este es el gran problema, no tienen revelación. Y si tienen revelación, se está revelando. Porque el hijo pródigo tenía revelación. Dijo: yo soy heredero, dame lo que es mío, que me voy. Entonces mire esto, en esta revelación, mire esto. Yo quiero que usted se proyecte el gran error que están cometiendo mucha gente. Que viene Dios y dice: así dice Jehová, te he llamado a un llamado pastoral. Bueno, fue Dios que habló, pero Dios no habló de tiempo. Bueno, Dios habló de tiempo porque en la Biblia ya Dios habló. Y Dios dijo: hasta el día señalado. Pero como escucharon una voz que dijo: voy a ser pastor, entonces se quieren ir. Pero eso no pasa con nuestros hijos, que cuando llegan a una edad de 14, que es la peor edad, 18 años, ya están cansados de que papi y mami tomen decisiones por mí. Y dicen: ya yo soy grande, ya yo quiero tomar mis decisiones. Mire, esa es la peor edad, 14 a 19 años. Los hijos comienzan a decir: no, déjame a mí, déjame tomar mis decisiones. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Ya estoy cansado que toda la vida tú hayas tomado decisiones por mí. Ahora yo las quiero tomar. Y el papá: sí, hijo, tú eres el que tiene que tomar las decisiones. Yo no las voy a tomar. Pero ya yo caminé por ahí. Allí hay un hoyo. Y si tú caminas por ahí te vas a dar duro. Y ellos te dicen: no, que me dé duro. Yo quiero aprender por cabeza propia. Y tú dices: bueno, pues está bien, vete. Y de momento, ¡pam!, gana. Papi, mami, ayúdame, mira lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Que me caí. ¿Dónde te caíste? En el lugar que tú me dijiste que había un hoyo. Pues si yo te lo dije. ¿Así es la vida o no es la vida? Entonces esto es importante. Cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que escudriñarla. Pablo dice: les envío a mi hijo. Número 1, era hijo. Número 2, dice amado. Había experimentado el amor de un padre. Y cuando un hijo experimenta el amor de un padre, no lo traiciona, lo obedece. Por eso la naturaleza está rebelde. ¿Por qué? Porque están faltos de un padre, de un amor y de un calor, que ahora están tomando decisiones a lo loco. Están yéndose, aleluya, a la destrucción. La juventud. Si tú buscas un % alto de las personas que están presos, vinieron de hogares disfuncionales, que no existió en la vida de ellos un papá. Y vino el del punto de droga y le dijo: yo soy como un padre para ti, somos una familia. Y como eso era lo que estaba buscando él, estaba falto. Si tú estás falto de algo, tú vas a buscarlo. Si tú estás vacío, tú vas a querer llenarlo. ¿Cierto o falso?
Número 1, hijo, identidad. Número 2, mi hijo amado. Yo le di amor, yo le di calor, yo le di atención y tuvo un crecimiento normal. Hijo. Mire, cuando usted enseña a un hijo bien enseñado, aunque se vaya de su casa, siempre va a decir, ese es mi papá. Yo lo tengo que honrar, yo lo tengo que obedecer. ¿Cierto o falso? Porque se le dio lo que tenía, lo que necesitaba, amor. Dice Pablo, he enviado a mi hijo amado. Escuche bien, mire cómo dice, mi hijo amado, y termino con esto. Mi hijo amado y fiel. ¿Qué característica? Número 1, usted tiene que tener identidad para ser escudero. Número 2, tiene que ser amado. Recibir el amor para poder amar. Usted no puede dar algo que no haya recibido. Por eso hay gente que por ahí andan por ahí que parecen que tienen una trompa. Amargado. Sí, amargado de la vida. Y lo que dan, mire, los psicólogos dicen, una persona herida va a ¿qué? Ahí está. Una persona dolida va a ¿qué? Va a querer que otro sienta lo mismo que él sintió. ¿Por qué? Porque la ley de la vida es ojo por ojo, diente por diente. Y la que está reaccionando es el alma, no la mente. El alma que fue dolida, que tiene dolor, es la que reacciona. La acción y la reacción. Tú no vas a esperar más nada. Si tu esposa está rebelde, dando golpes, dale amor. La Biblia dice que el amor cubre multitud de ¿qué? Y el amor a la larga va a vencer. Escuche bien esto, terminamos. Y por último, fiel. ¿Tú sabes una cosa? Dios quiere formar el carácter de Él en nosotros y quiere que nosotros aprendamos esto. Él es fiel. Y dice, y permanece fiel. Aún más, dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque es parte de su esencia de quién es Él. Y como Él dijo, yo no tengo sombra de variación, yo no cambio como los hombres. Hoy te juran lealtad. Mire, aquí han venido muchos, yo soy leal. Han predicado aquí, yo soy leal. Yo soy leal a mi casa, yo soy leal a mis pastores, yo soy leal a mis líderes. Y después, ¿dónde está la lealtad? Se fue. Uno es leal 100% y uno es fiel. Hay dos niveles. La lealtad se conoce como yo soy leal a la casa. Amén. Yo soy leal al lugar que Dios me posicionó, a la posición. Pero cuando tú lo llevas a un nivel más alto, yo soy fiel. Usted está diciendo, la esencia de Dios manifestada en mí es que Él es fiel y que permanece. La fidelidad permanece. Usted es 100% fiel en las buenas y en las malas. Así que Dios le bendiga. Por favor, usted tiene una asignación, yo tengo una asignación de prepararme bien preparado para traer enseñanzas. La asignación de usted es promover que otros vengan al estudio, que vengan a la casa, que vengan al discipulado. Vamos a seguir preparándonos. Comenzamos un año lleno de expectaciones. Usted tiene la responsabilidad de ir donde otro, decirle estuvo muy bueno el mensaje, estuvo la enseñanza poderosa. El pastor se está preparando.
Amén. Venga el próximo domingo y reciba la palabra. Dios le bendiga. Amén. Los que están en ayuno, hemos comenzado el ayuno de Daniel.